Bueno, hola, primero que nada. Soy Juan. Soy el cocinero de la cocina pública y miembro de la compañía. Eh, Creo que sin duda la cocina pública es de lo que debiéramos hablar o trabajar o levantar documentos, qué sé yo. Pero creo que, claro, porque tiene hartas aristas ese montaje, entonces quizás nosotros debiéramos ponernos de acuerdo antes como para ver qué es lo medular de lo que queremos compartir de la cocina pública. Exacto. Entonces, Ay, qué claro, tú hermoso. decís las recetas, por ejemplo, seguro, nosotros tenemos ahí registro de las recetas que ha anotado la gente y de las participantes de la cocina misma. Mm. Entonces, creo que debiéramos nosotros ponernos de acuerdo antes, como para cachar qué, qué cosas levantar. Sería bacán. Sería Mm, bacán. y De hecho, lo que nosotros hemos estado haciendo con las demás compañías y que nos ha funcionado, que claro, esto fue como reunión presentación, ¿cachai? Como entrevista presentación, como les claro, tiramos de una Oh, todo. Pero claro, con las otras compañías lo que hemos estado haciendo es que tienen el espacio de buscar los documentos ellos mismos, y de ahí nos juntamos a revisar, los suben a un Google Drive que nosotros tenemos armado y que les podemos compartir el link donde ustedes pueden compartir esos documentos, y después nos juntamos a hablar sobre esos documentos mismos, por ejemplo. perfecto. Pantalla compartida y hablamos a partir de eso, sobre el proceso, las metodologías, qué sé yo. Eso nos ha funcionado de igual momento. podríamos, o sea, mientras ustedes encuentran ese foco y encuentran los documentos, como yo creo que, no sé, pues cuánto decir, yo soy el cocinero, o el Mm. Nico como que, claro, tiene la dirección, o si va a estar la Mayra y el Willy también, como tienen otras visiones. Nosotros les queríamos proponer como un ejercicio inicial, que a mí me parece que ha resultado bien en otros casos, darnos como un tiempo limitado. Por ejemplo, decir ya entre mañana jueves y el domingo tenemos un pequeño grupo de WhatsApp, ¿cachai? O mantenemos WhatsApp separados con cada uno de ustedes para que vayan haciendo como una memoria de audio, ¿cachai? Y todos esos audios se conviertan en documentos. Entonces, por ejemplo, no sé, pues la Cata está hablando con Juan, y entonces como que para que todos cuenten desde su faceta cómo nace la cocina pública para ellos, cuál es como el disparador creativo, cuál es el proceso personal, ¿cachai? Y ahí hay una reflexión como que igual puede ser interesante, que no tiene por qué ser continua, pero está bueno ponerle un límite, de entonces tú dejas un audio y lo dejas ahí, y después, por ejemplo, la Cata lo escucha, y a lo mejor sale otra pregunta, y tú encontraste algo pensando en esto, y le tomáis una foto y me mandáis la foto. Entonces, inevitablemente en estos 4 días hacemos como un primer levantamiento que es igual, que es como con un tiempo más lento que esta conversación, que suele ser como ya, ¿de qué te acordaste ahora? Como menos inmediata. Y han salido cosas Ujú. buenas, porque incluso, por ejemplo, en esas conversaciones hicimos una con las chiquillas de Antimétodo que duró harto, yo creo que por eso está bueno como hacerlo acotado. Salieron hasta unas listas de música, por ejemplo. No, mira, yo cuando pienso en la cocina pública pienso en esta canción, y empezaron y fue bacán, ¿sabes? Se armó algo bacán, como para el sitio y todo. No sé Mm. si les tincaría hacer algo así, a partir mientras ustedes deciden el foco de Mm. la cocina pública, y no sé si les tincaría tener un grupo entre todos, o si preferirían tener grupos como que nosotros mantuviéramos las Contacto, conversaciones claro, con cada uno. como ustedes prefieran, claro. Yo Ustedes creo que quizás es mejor esa conversación, me parece buen juego, que esa conversación sea con cada uno, cada una, para que en el fondo cada uno también pueda elaborar Claro, libre de otros pensamientos de de otras compañeras, cosas. compañeros, su experiencia, en el fondo, para que no se vaya como mezclando con lo otro. Y cuando nos encontramos, ahí ya volvemos a ser colectivo. Claro. Yo creo Ya, que puede yo funcionar encuentro bien. bacán, como súper démosle. buen plan. Estupendo. Y lo hacemos así por un tiempito agotado, ¿cachai? Como Sí, Sí, de jueves a lunes de esta semana, cosa que no sea tampoco como que después de ya uno eterno, tiene que sí. más decir, ¿cachai? Es como que igual la voy Sí. a hacer agota. sí, Como, ya.
Está súper bueno porque si no siempre recurrimos como al relato común. Claro. Ya tenemos como como al un relato oficial. oficial sin querer, porque tantas veces que hemos hablado de esto, o entre nosotros o con gente, que al final como que igual es como si estuviese escrito. Entonces está bueno que sea personal, porque uno como que puede escaparse de ese relato tal vez que Sí. ya está medio estructurado. Sí, y nos gusta igual ese rollo como, todo esto ha nacido como de la pandemia también, pues, como reinventar la forma de hacer entrevistas, ¿cachai? Mm. Que está bueno que de repente uno está como que tú podías estar caminando, haciendo algo y podías estar respondiendo el audio también. Está todo bien con eso, no es como un espacio ultra formal, como, no sé, como más Claro, y corriente de la después lo que conciencia también. nosotros hacemos es que descargamos los audios y los subimos como documentos, sus audios que quedan ahí, y a la vez hacemos como un video del chat completo como para que quede como una impresión, más que alguien pueda leer todo, es como que se entienda que fue una conversación de varios días, que están puestas en un contexto. Igual nosotras después siempre decimos como puta, sería bacán hacer unos podcasts, por ejemplo, con todas estas cuestiones, pero eso es como el futuro. Como es el Sí, futuro, vamos de a poco. nos mandamos mensajes a personas del futuro. Yo solamente les pediría que si pueden, da lo mismo, si no pueden, lo hacemos por grabación de audio así nomás, pero si pueden, grabar el audio en las notas de voz del celular Y y ahí mandarlo como adjunto, ¿cachai? Para que no quede tan mala la calidad de la voz, o sea, de la grabación. Y ahí, bueno, ahí vamos cachando como el sonido para que no sea tanto atado, pero por ejemplo, si hay algo que quieren que quede bacán y todo, grabarlo en un espacio cerrado, con un poquito menos de ruido y ojalá con muebles para que no rebote tanto. Pero bueno, ahí ya una hueá, como si se puede, se puede. Si no, Sí. pero lo de Bien. notas de voz ya gana un montón, ¿cachai? Porque como que si no, el audio de WhatsApp es bien maleno. Entonces, eso. Ya. Bacán. Ya. Estupendo. Oye, nosotros igual ahora teníamos unas preguntas pocas, como aprovechando que los tenemos acá. Vamos. ¿Sí? Y Como para aprovechar este espacio de conversa, como una primera entrevista. Entonces, bueno, nosotros sabemos que ustedes parten como Teatro Container el 2007, en la Plaza Sotomayor, esto yo lo leí en internet, que instalaron un container para hacer Háblame como la lluvia. Ese fue el inicio. Si nos pueden contar ese inicio, cómo parten, etcétera. Ya, yo hago el resumen oficial Oficial. de los inicios de Teatro Container. Claro, parte por el interés por el objeto, en primera instancia, del contenedor, y como una atracción así súper fuerte hacia ese objeto espacio misterioso y abundante en el puerto, como ojo extranjero o foráneo. Recién llegados al puerto, aparece ese como salta a la vista ese objeto tan cotidiano y que estamos acostumbrados, pero que es particular. Entonces de ahí viene la idea de utilizarlo como espacio y empiezan a ver, partimos trabajando mucho con arquitectas de la Universidad Católica de Valpo, la Daniela Gutiérrez, de hecho, una de ellas que es la directora del proyecto Trenzando, y ahí empiezan a haber montones de observaciones como a nivel de ciudad sobre lo que implica metafóricamente la idea de tomar un contenedor, sacarlo del espacio comercial y ponerlo en el espacio cultural, por así decirlo, o al servicio de las artes. Y como toda esta logística que ya estaba creada para hacer plata y exportar e importar cosas, también nos podía servir para poder llegar con nuestra obra, nuestro trabajo a lugares remotos y a su vez para hablar de la ciudad. En el fondo, hacer una reflexión sobre la misma ciudad de Valparaíso, en la que cuando uno vive aquí es inevitable no hablar de ella. Eh, y entonces se hacía un poco el camino que la ciudad había ido teniendo entre esta faceta portuaria, económica y esta otra de patrimonio cultural. Eso era como el inicio. Y partimos con una obra como una forma de probar el espacio
y la llevamos al teatro, porque al principio estaba más abierto también a otro tipo de manifestaciones. Luego volvió a abrirse en el curso de los años. Hicimos esta obra íntima, una de las ámbitos de desarrollo de nuestro trabajo siempre ha sido la intimidad y la idea de poder con estos módulos o casetas de arte poder poner intimidad en el espacio público. Cuando ese es como un versus que siempre nos ha interesado. Entonces, la posibilidad como de intervenir a gran escala la ciudad, pero a su vez con pequeñas expresiones que permiten también que en la calle o en un barrio uno pueda tener experiencias estéticas íntimas gracias a este soporte que reutilizamos. Eso es como así, súper en general. ¿Y ustedes partieron ese año planteándose como compañía de teatro o partieron como centro cultural o cómo esa definición de grupo? Partió, claro, el 2007 como una compañía de teatro, que de hecho le pusimos Teatro Contenedor. Somos muy poco creativos para eso. Nuestra, nuestra capacidad de creación de nombre es bien limitada, parece. Y después cachamos que estaba súper bueno el formato y que lo que habíamos probado igual funcionaba y era súper replicable también. Entonces era como las ganas de compartirlo con la comunidad artística. Y ahí empieza entonces la idea del Festival Teatro Container, que se hace por primera vez en diciembre del 2008. Y luego seguimos con un festival, y ahí éramos centro cultural, mayoritariamente. Solamente hicimos una obra para probar. Y de ahí nos fuimos de lleno a la gestión. Y eso duró así hasta Juan, si tú me ayudáis, que cuando empezamos como con el reloj parlante, yo creo, como 2012. O sea, debemos haber estado como 4 años, 2011. Sí, 2011 el reloj parlante. Claro, armamos el festival y el espacio festival nos permite una interacción con un montón de artistas de distintas partes, que además venían a probar este formato, y ahí empieza a haber relación con Francia, que ha sido un país y una cultura del espectáculo vivo y de calle que es muy influyente en nuestro trabajo. Y, y claro, en 2011 llega la Generic Vapor, que es una compañía de arte de calle, a hacer unos talleres. Los invitamos a hacer unos talleres y el cierre del festival. Y había una instalación gigante de contenedores de 5 pisos en la Plaza Sotomayor. Y ellos intervienen todo esto con mucha técnica que conocían y bien simple igual. O sea, como en poco rato y con puros talleristas. Entonces como que empieza a aparecer esta idea. Este teatro, yo creo que ahí hay un primer hito importante, este teatro en el que como que uno tiene que ir como seduciendo e invitando a la gente que no necesariamente es de teatro a que le interese y participe. Porque los Generic, en particular el Pierre Bertelot, que es el director, son unos diplomáticos por excelencia, como logran que la vecina que vende el pan entonces traiga el pan para la obra y que le interese también lo que estamos haciendo y le invitan a un cóctel entre medio y se toman una champañita y después conversan y al otro día está la vecina con no sé cuántos kilos de pan y además trajo al cuñado porque siempre le ha gustado el teatro y nunca ha actuado y empieza como una cosa así en que logran como un estado súper efervescente en que la gente sienta como, oh, están estos franceses acá, qué increíble el trabajo que hacen, sumémonos y hagamos algo que no hemos hecho antes. Entonces, como yo creo que esa fue bien influyente, ese primer encuentro con ellos, que después concluye en una co-creación entre ellos y nosotros, que se llama El Reloj Parlante y que llevamos, claro, que hacemos el 2011 en Valparaíso para el festival, y que terminamos yendo el 2013 a Marsella a presentar. Y ahí como que la compañía, por así decirlo, vuelve a agarrar vuelo y es como de ese inicio del reloj parlante que llegamos a la cocina pública. Ahí se puede entender como
Ahí, Nico, quería como aportarte un poco, no sé si yo me perdí o qué, pero antes, o sea, digo, hay como una transición entre el espacio íntimo que había en Háblame como la lluvia, en que si bien había un dispositivo interviniendo la calle, eh, el container esta vez estaba de contenedor del público, como asumiendo esa intimidad y dialogando con el pelotazo de la calle, digamos. Y, en el primer festival, no sé si alcanzamos a hacer dos, o en el primero, también se empieza a abrir ese espacio íntimo de teatro, siempre en la calle, pero ya fuera de los containers y con intervenciones de, por ejemplo, un instrumento musical con un pentágono de containers, con dos pisos en que se tocaban cuerdas, entonces había músicos performeando esto, o qué sé yo, o obras de danza, en que se abre el container y, qué sé yo, entran imágenes desde afuera. Entonces, quería como señalar esa transición desde el espacio íntimo de ver una obra de teatro como la habíamos visto normal, teatro de sala, qué sé yo, el público acá, la actriz, los actores del otro lado y hacer la convención hacia ir abriendo ese container y que ocurrieran distintas performances o qué sé yo, distintos espectáculos afuera del container. Y eso, digamos, en esa apertura, luego vino este devenir que les cuenta el Nico, como con la Generic Vapor, qué sé yo, que en el fondo se van como sumando elementos para ir siempre interviniendo en la calle, pero ahora ya fuera del container. Entonces ocurre este fenómeno que señala el Nico de que alguien que va caminando por la calle, digamos, y no tiene nada que ver con el teatro, nunca tuvo una experiencia teatral de la manera que fuera, se encuentra con una instalación de, no sé, 5 containers que arman una pequeña villa donde hay performance todo el día y hay gente haciendo, no sé, algún, qué sé yo, ahí teníamos una cocina en esa villa, empezaron a ver algunos elementos de circo también, que son propios de la movida, digamos, cultural y de calle de Valparaíso, que se nota un poco más, creo yo, que en Santiago, dada también las dimensiones de la ciudad, digo, como elementos que se van incorporando. Tiene una cocina, el circo, había música, había una banda tocando, entonces creo que para quien iba caminando por la calle, era sí o sí algo para detenerse o mirar o para ignorar con vehemencia, ¿cachai? Como creo que luego de vino este episodio que cuenta el Nico, que tiene que ver con la participación de la Generic Vapor y nosotros empezar a dialogar con esta otra compañía que tenía, no sé, 20 o 25 años de experiencia de teatro de calle y que, claro, nos empezó a nutrir de otras herramientas para intervenir en la calle. Eso, entonces, quería hacer esa como transición entre el Háblame como la lluvia hasta 2013, Marsella, capital cultural de Europa, qué sé yo, y esta compañía que ya tenía mucha más experiencia que nosotros nos lleva o nos convoca a hacer esta instalación, performance, obra de teatro, no sé. Ahí hay como que empiezan las definiciones un poco más complejo hacerlas para mí por lo menos. Y eso, y llegamos a hacer este reloj parlante se trataba de vivir, entre comillas, esto, como 6, 5 días en esta villa y ya ser parte de la ciudad, ser un barrio más, creo que alguien le puso ahí era como un barrio utópico o algo así. Eso. Buena. Sí, Bien, chiquillos, y quizá como para que también registrar eso, ¿quiénes son containers? Porque eso no lo hemos dicho. ¿Qué personas son las que forman container? ¿Han variado? Bueno, algo tú dijiste del origen, Nico, pero hay un núcleo. ¿Cómo es la dinámica como de funcionamiento de ustedes? han variado. ¿Quiénes somos? Es como por capas o por núcleos o no sé. Si uno llega como a lo más íntimo, 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 es el Kevin y yo ahora.
O sea, como los que sostenemos, digamos, la parte como de... los que nos preguntamos a diario, oye, hay que actualizar la página porque si no, no puede ser que esté todavía la programación del festival que hicimos en noviembre pasado, o postulemos a un fondo, o el contador no sé qué. Somos Kevin y yo. Existe una estructura formal, que es un directorio, del cual Juan es tesorero. ¿Son una Y ONG o algo así o no? una organización comunitaria funcional, Ya, bacán. sí, desde el 2008 en Valparaíso. Y, y bueno, existe entonces como este núcleo administrativo, por llamarlo así, que son como la codirección que realizamos con Kevin, él desde la dirección técnica y yo de la parte artística, aunque es bien mixto, realmente. No existe demasiados roles, o sea, como tan determinados con respecto a como este es tu área y esto es solo lo que tú haces y esta es la área del otro. Eh, o sea, cuando estamos en fase de construcción, estamos todos con los tornillos al lado del Willy construyendo, o en el taller de costura estamos ayudando a cortar cosas, o cuando hay taller de cocina estamos todos con el Juan. O sea, como que vamos, es bien versátil y flexible en nuestras participaciones. Y el núcleo afectivo creativo, por ponerle de una manera, es la cocina pública, que es como la compañía que llegamos a conformar un momento y con la que giramos mucho, y como que sería el Juan, la Arena, el Willy, la Mayra, el Kevin y yo, y el Cristóbal Valenzuela, que es nuestro un poco más libre, pero que también ha estado así Y la colaborando harto. cocina pública es una compañía aparte, o sea, como un grupo, un subgrupo. Es como los que organizábamos el festival y los que estábamos ahí y nos interesaba todo esto, parte porque nos fuimos a Punta Arenas a hacer una experiencia que era la cocina pública. Y después de eso, esto agarró vuelo y entonces como que nos fuimos haciendo compañía, pero no... Partimos el Kevin, el Juan, el Willy y yo a Punta Arenas, los cuatro. Bien Club de Toby, como ¿Al Cielos del le Infinito? gustaría. Al cielo del infinito. Esta idea es que, mira, todo está conectado. Yo creo que usted ha escuchado lo que decía el Juan, me parecía súper interesante. Como nosotros veníamos, cuando digo nosotros, hablo por ejemplo del Juan y de mí, porque el caso de Willy y Mayra vienen de otro lado, el caso de Kevin también, completamente. Pero al menos yo venía del teatro de sala, de la U, ¿cachai? Y de haber adquirido ciertas herramientas o aprendido ciertas herramientas de cómo hacer el teatro que eran dentro de una sala y eh, con un texto dramático. Eh, Habían experiencias o ideas como un poco, claro, de que podíamos no usar un texto dramático tal vez, o la idea de los personajes como relativizarla y hacer algo un poco o más testimonial, qué sé yo, o postdramático, pero siempre en el marco de una sala con un público y con todas las convenciones que eso lleva, de la luz apagada, el celular, etcétera, y como la formalidad y todo ese protocolo que tiene el teatro. Y el, el salirnos de ese protocolo al container nos dejó la cagada, pues realmente. O sea, nos abrió el panorama. Y al principio tratamos de conservar la experiencia del teatro adentro del container. Entonces fuimos como súper ñoños ahí de tener como una sala de teatro adentro, con graderías, con luces, pintada de negro, como debía ser una sala de teatro. Eh, pero eso se nos empezó a ir como empezó a quedar medio ridículo igual, porque afuera estaba, como decía el Juan, jugando a la pelota, había niños jugando a la pelota, que llegaba un pelotazo al container, que estaba la actriz tratando de sufrir, y todas esas cosas como que no, no se ajustaban tan bien. Entonces como que empezaban a dar ganas de abrir la puerta. Y también
cachábamos que de repente esta adaptación contemporánea de Medea en un monólogo que poníamos en la plaza no era tan atractiva para los vecinos, ¿cachai? Era súper docta, veníamos como de una formación súper académica y no nos habíamos dado cuenta tanto tampoco. Entonces, al empezar como a abrir esto y a jugar con las posibilidades que existían para afuera, se nos abrió el mapa y llegamos, entonces así, ahí llega por ejemplo el Kevin, que llega con la compañía Generic Vapor, o ahí llega el taller El Litre, que llega en la primera instancia a ayudarnos técnicamente a montar este instrumento de 5 contenedores. Entonces entramos en otro espacio, en el espacio de la construcción, la arquitectura, el diseño, en el espacio del teatro de calle, en el espacio social, comunitario, en hablar con la junta de vecinos para cachar cómo podíamos ser más pertinentes para programar o para poner un contenedor ahí, porque no se trataba ingenuamente al inicio pensando de llevar cultura donde no la hay, o de llevar arte a los que no tienen acceso, o todas esas cosas, ¿cachai? Que bueno, fuimos aprendiendo. Nadie, nadie parte cachando todas las sutilezas del juego, pero nada, pues al principio veníamos de una cuestión súper como de teatro universitario, realmente, así como incluso de teatro experimental 1941, como de educar, ¿cachai? A través del texto dramático, y de repente cachamos que los ignorantes éramos nosotros y que había un montón de cosas que desconocíamos sobre el territorio que impedían que la experiencia que estábamos proponiendo sucediera a cabalidad. Entonces, eso nos hizo ir abriendo y relativizando un poco nuestros conocimientos, y ahí es cuando justo llega como toda esta influencia de teatro de calle que nos abre un poco la cabeza, y que cuando vamos a este evento Marsella, Capital Cultural Europea 2013, y estamos 2 meses en Marsella, en un lugar que se llama la Ciudad de las Artes de Calle, en galpones impresionantes de trabajo dedicado a esto. Empezamos como así a chupar información, y ese mismo año, acuérdate Juan, terminamos los dos viajando por Holanda en una isla, en un festival que se llama Oerol, en una isla en Holanda, de un festival de sitio específico, donde todas las presentaciones y las creaciones sucedían en la naturaleza, y tú tenías que andar en bicicleta para llegar de una a otra. Y eso nos hizo así, ¡pah! ¿Cachai? Como, ay, parece que esto nos interesa mucho más. O por aquí va como la posibilidad del container. Y volvimos de ese viaje con la idea de la cocina pública, con la idea de como, el container podría ser un dispositivo que albergara experiencias, que los vecinos vinieran y tal vez contaran no sé qué, y se pudiese ir moviendo por distintos lugares, y pudiese a su vez tener como la labor de cartografía cultural, y como a través de las recetas podemos rescatar testimonios, memoria, y así ya eso se abre, y tiene mucho más que ver con el trabajo que realizamos hoy, y que después nos metimos con las residencias de arte colaborativo, por ejemplo, o que ocupan nuestra cabeza hoy, como de cómo generar otras dinámicas, otros espacios de interacción. Y lo que nos costó más era cómo reconocer que esto que hacíamos seguía siendo teatro. Porque nos molimos la cabeza discutiendo muchas veces con Juan sobre si la cocina era teatro o no era teatro. ¿Y les cuestionaban eso el medio, los colegas, como no, ustedes no hacen teatro en realidad? ¿Es algo importante de definir según ustedes? ¿O? Mira, yo no vi nadie o no escuché a nadie que frontalmente me dijera, oye chiquillos, pero ¿esto es teatro o no lo es? Pero sin duda yo creo que al comienzo, sobre todo, nuestros y nuestras pares, como nos ven, o sea, o como veníamos también, como decía el Nico, de algo más de la academia o algo más como del teatro formal, yo creo que pude haber sentido como que los pares veían esto así como buena, como los cabros de Valpo, como esto es teatro callejero.
que no me gusta eso del callejero a mí, en lo personal prefiero que se diga teatro de calle, porque callejero siento que lo tira como un poco como para, el saltimbanqui se va a ganar unas monedas, ¿cachai? Entonces, al comienzo yo creo que fue como una recepción así, pero eso se notaba más bien con los pares o con colegas, compañeras, compañeros del teatro particularmente, que lo veían como algo, como una experiencia, pero que no era teatro, por sí, o sea, ¿cuál es el texto? ¿De qué se trata esta obra en el fondo? Pero la verdad, la recepción con quienes participaban de la experiencia, que no sería el público, porque ahí como que se rompe eso del nosotros o nosotras y ustedes. Realmente se arma un colectivo entero en la calle con un dispositivo que le pertenece a quien esté ahí y en que empieza a ocurrir como a filtrarse la realidad sobre este dispositivo de que sería como de una ficción o de alguna convención que nosotros estamos tratando de proponer en un barrio, ¿cachai? Entonces, claro, al principio, oye, pero ¿esto qué es? ¿Es teatro o no? Nosotros también nos lo preguntábamos, ¿cachai? También confundía a veces, entonces, ay, ¿cómo lo hacemos? Pero sí, pero, o a veces llegábamos a decir, no, pero si esto es más teatro que el teatro, ¿cachai? Aquí está la vida filtrada, no hay nada actuado, no hay, las circunstancias dadas son las que nos da el camión del gas que va pasando y hace tarará, tarará, ¿cachai? Como, y esa empieza a ser la música de la obra, entonces, y posteriormente se levanta o se empieza como a armar una tendencia a hacer arte comunitario, ¿cachai? Entonces ya y después como que se iba el arte o hacia dónde iba el trabajo del teatro mismo o de otra disciplina artística se iba volcando a lo comunitario. Entonces, esto que al principio era como que no, pues eso no es teatro, o desde nosotros mismos, no solo le estoy endosando eso a nuestros padres que veían el espectáculo o lo que estábamos haciendo, sino que de nosotros mismos también esas dudas como, wow, pero parece claro que es súper teatro. No sé si respondo. Oigan, Es que chiquillos, igual, sí, dale, Nico. yo creo que también responde a nuestros propios prejuicios, ¿cachai? Como Claro, lo que comenta el Juan, porque uno se da cuenta después cuando sale un poquito que la escena teatral santiaguina es súper hegemónica y como que las formas de hacer teatro están muy instaladas, como casi que por herencia, ¿cachai? Desde el teatro experimental hasta ahora, como que fueron ungiendo, ¿cachai? A quien recibe la batuta, de la que nosotros formamos parte, estudiamos en el Club de Teatro de Fernando González, y aprendimos como a pensar, que es súper interesante también porque da un nivel analítico sobre la escena que es interesante, pero muy poco libre en cuanto a las posibilidades estéticas o no sé, pues, ¿cachai? Que la gente en Tepola hace teatro comunitario hace muchísimo tiempo, pero nunca han sido considerados dentro de la escena nacional, ¿cachai? Es como eh, otra cosa, como un B, teatro B. Entonces es loquísimo eso, y nosotros que veníamos del teatro A y queríamos hacer teatro A, ¿cachai? Nos preguntábamos a nosotros mismos como, ¿seremos asistentes sociales? O como estamos medio scout, o qué, de qué se trata esto en que de repente te das cuenta que en vez de estar ensayando y viviendo el teatro, habíais pasado la tarde entera conversando con una señora, comiendo sopaipilla y rescatando como sus memorias, ¿cachai? Eh, yo creo que todo eso ha cambiado mucho en los últimos años y que incluso han habido intentos teóricos muy interesantes, como por ejemplo escenarios liminales de Ileana Diegue, en que aparece el concepto comunitas muy fuerte y que es lo que nosotros yo creo que estuvimos intentando crear todo el tiempo, o que en esas búsquedas andábamos, que lo que se generaba en el suceso, en el acontecimiento de la cocina, es que hay una fusión entre quienes llevan la acción, que somos nosotros, y las personas que asisten, en que de pronto la acción pasa de un lado para el otro y ya no hay una comunidad operando. Efímera,
pero está ahí. Entonces, eso nos costó mucho. Nada, que lo escucho y encuentro que hay ahí como igual una reflexión más larga y que ha aparecido hartas veces como en las conversas que hemos tenido con otros creadores, creadoras. Como que parece que en Chile hubiese como teatros con apellido, ¿cachai? Por eso me llamó la atención Juan cuando decía, me gusta decirle teatro callejero, me gusta decirle teatro de calle, porque no basta hacer teatro, hay que hacer como un teatro A, que es el teatro de sala, no sé qué. Y claro, y otra cuestión, y entonces eso invisibiliza, y aquí me voy como para otro lado quizá, pero invisibiliza como una trayectoria de prácticas que existe, ¿cachai? O sea, a propósito de un trabajo que hizo la Javi Briñardelo en el contexto de Arde, levantó como las memorias del Teatro del Pueblo en los 60, que dirigía la María Malvena, que era el teatro como del Partido Comunista, pero hacía mucho teatro en fábrica. Y como en una de las cosas que encontró es que, ¿cachai? Que a fines de los 60 habían festivales de teatro, en Santiago había uno, que se hacía en el Teatro Nacional, donde venían 600 compañías, ¿cachai? De teatro B, como no profesional, no universitario. Entonces sí es como, o sea, ¿de verdad había ese número de gente haciendo teatro, ¿cachai? Y nos contaron toda la vida que había teatro en sala nomás, ¿cachai? Entonces como que igual es bacán poder estar hablando de esto ahora, como encontrar esos lugares. Oigan, yo tengo una pregunta también así como para aterrizar un poco esa creación situada. ¿Ustedes no son de Valpo o son de Valpo? ¿Viven en Valpo hace cuánto? Es como una cosa para saber cómo funcionaron, cómo llegaron ahí, cómo se instalaron en ese lugar. Nico. No te escuchamos. Algo, algo pasó con el micrófono. Te dejamos de escuchar. ¿A mí? ¿Yo? ¿Escuchan? A ti te escuchamos, sí, Juan. Ya, bueno, parto yo hasta que se reintegre el Nico. Yo actualmente vivo en Santiago. Bueno, también estamos en circunstancias complejas, pero yo soy santiaguino. Me fui a Valparaíso bueno, el 2011 fui a trabajar o sea, el 2007 participé del primer festival. Entonces, bueno, y hay una relación, tengo hartos amigos que viven allá, o que vivían antes que yo allá. Y el 2013, por un proyecto gastronómico, o sea, concretamente abrir un restaurante con Nicolás, entre otras personas, y ya el trabajo en el fondo de la compañía un poco más sólido, como más enrielado, me fui a vivir para allá, en 2013. Entonces, en total, viví 7 años prácticamente, por ahí, de eso. Pero del inicio, Mayra y Willy son de Valparaíso. Kevin es de Brest, de una ciudad en Bretaña, en Francia, y que se quedó a vivir en Valparaíso, yo creo que como del 2011 aproximadamente. Y Nicolás también es de Santiago. Como decía él, estudiamos no juntos el mismo año, pero en la en la academia de Fernando González, el club de teatro. Y el Nico se fue a vivir para allá. No sé si alcanza a responder él, pero me parece que en el 2006, por ahí. No, a ver, dale, Nico, habla de nuevo. Pa. ¿Ahí sí me escucho? Ahí sí. Sí, sí. Sí. Hay que poner el micro. Qué raro todo. Yo vivo hace 14 años aquí y me vine el 2006. Y empecé el 2007 al toque con lo del container, como que fue el trabajo de hacer después de salir de la U también, y ha sido como interesante porque ha sido como un buen compañero para ir creciendo y descubriendo cosas siempre con un hilo conductor, que es el contenedor, que a ratos tengo unas ganas tremendas de mandar a la cresta y hundir en el mar, pero porque también es como un poco como la piedra de Sísifo, pero, pero que igual, o sea, ha dado una continuidad a la búsqueda. Yo encuentro que eso es súper interesante, que podemos irnos al teatro comunitario. Ya hemos llegado a transformar contenedores en centros comunitarios, ya de plano descartando hacerlo un espacio teatral o, ¿cachai?
hemos terminado haciendo, claro, una sala de juegos para los niños, una radio comunitaria, hemos trabajado en incendios, o sea, post-incendios, post-aluviones, como que nos ha tocado ahí una pega de bombero del arte, pero siempre con el contenedor, entonces como que eso ha permitido que exista una identidad igual en nuestro trabajo, creo. Yo escuchándolos hablar me parece súper interesante y bueno, con las entrevistas que hemos sostenido con los otros creadores también, cómo se parte como de una intuición de que ahí hay algo, digamos, como hay algo que te mueve, te hace sentido, pero uno va puliendo la idea después de muchos años, digamos. O sea, ustedes fue como ya, quiero experimentar con el contenedor, al principio decían, partieron como una idea súper clásica, y el encuentro con otros creadores fue como, chuta, podemos usar el contenedor por fuera también, no sé, cómo van explotando esas ideas en el encuentro con otros, y que no son, o sea, no parten con una idea fija, digamos, es como una búsqueda muy como intuitiva también, como descubrimientos que no se tienen tan presentes o tan claros desde el inicio. No sé si nos pueden como contar un poco más de esa búsqueda y la experimentación con el container durante 14 años llevan ya, ¿o no? 14, sí, 12. 12. Sí. No sé 12 si... porque mi hija que tiene 14 me dijo, así el container desde que tengo 2 años, ¿cuándo te vaya a aburrir? No sé si nos pueden contar o un poco reflexionar Sí, sobre igual, esa búsqueda. quería decir algo sobre eso que claro, que igual es loco, ya, la búsqueda, como decir, ya, estamos en Valparaíso, no hay salas de teatro o no hay salas de teatro como en Santiago, que es como que fuera lo que manda, digamos, en nuestra escena nacional. Entonces, ni la gente tampoco tiene la poca gente que viene en Santiago, digamos, o que son los mismos de siempre. Ya, entonces tenemos que hacer una sala, o hagamos una sala con los containers, que es la pared que vemos para no ver el mar, como dado el país en el que estamos, el país empresarial. Entonces, eh, como creo que de ahí a pasar a armar un festival, ¿cachai? Igual es extraño, digo, o no sé si es extraño, pero es como, ya, ahora vamos a empezar a trabajar harto para que otros y otras puedan crear con este dispositivo. Es como una especie de, de, de pasarle la pelota a otras personas, digamos, para que puedan crear con esta idea que a nosotros nos pareció así esta primera vez. Creo que eso ya te abre la cabeza mucho porque ves distintas posibilidades y lo abres a otras expresiones artísticas. Entonces, eso creo que como un primer paso, no sé si instintivo o bueno, mitad y mitad, como va haciendo la vida, entre que uno piensa una idea, normalmente cuando uno piensa una idea y dice, no, 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 esa no, esa es a la que hay que ir, digamos, ese freno mano que uno se pone en la primera, yo creo que ahí hay que abordar eso. Entonces se abre y por supuesto que nuestras cabezas creadoras también van recibiendo y se van permeando de esas otras posibilidades. Y eso, como todo en la vida, tiene dos caras, porque en algún momento el festival, que ya iba agarrando fuerza, entonces había que levantar fondos para que vinieran compañías de distintas partes de Chile, una convocatoria local también, o una convocatoria internacional después. Es muy bacán, y hay una parte ahí como administrativa, bien interesante, pero también bien agobiante, y en algún momento eso siento nos pasa la cuenta, o por lo menos nos hace cuestionarnos, decir como, oye, ya, manso despliegue de gestión, de producción, de creación incluso, para que otras compañías y otras personas puedan desarrollar su creatividad y hacer arte, como dice Nicolás. Y entonces, que es muy bueno porque nos vamos nutriendo y también creo que es un ejercicio bien, no sé, porque genera que abramos la cancha, ¿cachai? No solo como, oh, yo y mis ideas y mi gestión para mí, porque esto es lo que yo quiero, sino que abre
el campo, digamos, pero también en algún momento te dice, oye, ya, pues, pero ¿cachai? Que estamos trabajando muchísimo para que otros puedan crear. ¿Cuándo creamos nosotros? ¿Cachai? ¿Cuándo nos movemos cuándo nos producimos a nosotros y cómo, no sé, pues, y cómo continuamos? Creo que eso igual ha sido súper también importante, que ha ido marcando un camino o las distintas direcciones dentro del camino que se ha recorrido hasta ahora, a ir cachando o como ir haciendo un equilibrio entre cómo nos vamos permeando de distintas creaciones de otras cabezas o otras ideas, otras latitudes, otras geografías, y cómo nosotros en fondo, nos apoderamos del formato y decimos, ya, trabajemos esto para producir las ideas que a nosotros nos inquietan y a ver cómo las ponemos en un espectáculo. Eso, Nico. Sí, hay una... Otra vez no se te escucha nada. Sí, te dejamos de escuchar, Nico, como que que se escuchó como un ruido de cable. Claramente está guateando tu audífono micrófono. Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, bacán. Es que si no el computador suena en Ahí sí. un Tienes que ventilador. tenerlo como cerca de la boca. ¿Ahí sí? Porque te Sí. va el audio. Ya, ahí No me sí. muevo. Plan, más o menos. Ya. Claro que hay una dualidad en lo que expone el Juan, como entre la gestión y la creación. Que también nos pasaba un poco en la cocina entre el trabajo comunitario y la creación. Cómo ir integrando eso, pero sin duda que, claro, nuestro procedimiento, un poco singular, no lo sé, fue como descubrir algo, querer compartirlo con todos, y cachar que, bueno, sentirse un poco celoso de con quienes lo compartíamos, porque finalmente estábamos en el Excel y había otra gente actuando, eso también, pero al mismo tiempo estábamos como Draculitas ahí chupando sangre de todo lo que llegaba y lo que venía y todo, po. Entonces, como pasar de estar tú en tu mundo, con tu compañía, creando tus propias ideas, a de pronto estar en la mitad de muchas compañías, recibiendo muchos proyectos, leyendo cosas, yendo a ver cosas, etcétera. Yo creo que eso también nos abrió un montón de campo. Más que nada como a nivel de imaginarios también, como que nos removió. Y creo que es como una realidad en Chile, creo que le pasa a harta gente que parte haciendo festivales o gestión y que le pena la creación un poco y a su vez también tampoco puede vivir tanto de la gestión porque es como el ambiente tan precario que uno piensa que ya, bueno, voy a ser director de un festival. Ahora con esto me aseguro mi palo mensual, pues, ¿cachai? Imposible, pues. Con esto gano menos, incluso pongo plata, ¿cachai? Que si fuera actor nomás, po. Y estuviera haciendo los pitutitos por aquí y por allá al mismo tiempo que estoy escribiendo mi obra y todo eso. Entonces, como que te metí en la mansa responsabilidad, que apareciera como un espacio de poder, pero que de verdad es como un espacio de un poco ¿cómo se dice? Como eso, camino a santo, como de, ¿cómo se llama eso? Además, De canonización. no. O como de monasterio, o como de... En el fondo es como una opción que uno toma y que de repente está ahí así súper abrumado por ella. Entonces, nuestros periodos, eso como somos compañía o somos centro cultural, es bien interesante la pregunta porque a ratos somos una y a ratos otra, y inevitablemente cuando somos más compañía dejamos un poco de lado el centro cultural también. Entonces hay como periodos en estos 12 años en los que no hicimos el festival durante 3 años, pero la compañía y nuestro trabajo como creadores creció caleta. Y después volvemos a hacer el festival y siempre nos metemos en el tema de hacer la inauguración del festival y terminamos siendo gestores y artistas al mismo tiempo y nos ha traído varios dolores de cabeza eso. Hemos tendido a tratar de acotar todo, como
de algo muy grandilocuente y siempre con un genuino interés en lo urbano, creo, como en el urbanismo, en la idea de las ciudades, y que Valparaíso nos ha regalado muchísimo, de la ciudad como unidad social o como espacio de medida social, ¿cachai? Que Santiago tiene eso mucho más difuso, que creo que por eso es tan difícil allá como aproximarse más hacia lo comunitario o entender el arte desde lo urbano también, porque son muchas comunas muy distintas, casi indiferenciables a veces entre ellas en sus límites. No sé, po, muchos edificios, entonces en una cuadra tenéis miles de personas que viven y que imposible que tengan espacios de convivencia como lo que sucede en los cerros de Valparaíso, eh, que tienen identidades, que tienen geografías que las definen, ¿cachai? Quebradas que marcan, o sea, yo no tengo cómo perderme que este cerro es distinto al de allá, ¿cachai? Porque es un cerro, digamos, no es que a alguien se le ocurrió que desde esta calle hacia allá es distinto por una hueá política solamente, también es geográfica. Entonces, todo eso nos alimentó muchísimo como para, y el formato mismo, para tratar de encontrar una práctica creativa que vinculara todos estos elementos. Oigan, y en eso que estoy hablando, como Nico y Juan, ustedes han creado como una red de alianza, o sea, algo que nosotros pensábamos un poco con la Cata antes, es que siempre en este trabajo colaborativo, situado, han trabajado con otras compañías, con otras comunidades, organizaciones sociales y todo. Si ustedes pueden como describir un poco cuál sería esa red hoy día para ustedes, ¿cachai? Así, esta compañía es central, esta alianza como, bueno, con el Litre, pero que también es como parte de ustedes, ya es como ustedes mismos, no sé, aunque el Litre tiene otras cosas, pero si Claro. pueden identificar tanto nacionales, internacionales, comunitarios, gestión, así como para que nos hagamos un mapa quienes no los conocemos. Nico, voy. ¿Con quién estamos asociados, Nico? Sí, que no, de nuevo no te escuchamos. No, está malo su micrófono. ¿No? Está mal, problemas técnicos. Claro, Se escucha, no te escuchamos. ese cable, no. Sí, No, sí, está hermosa pegado con el expresión. scotch. Winchailadora, así como. Sí. No te escuchamos, Nico, no Nico. sabemos qué nos estáis diciendo. No. ¿Y Juan, tú podrías responder la pregunta? Sí, creo que podría responderle igual. No sé si tengo las mismas nociones que el Nico, que está, como él les contaba, digamos, más en la orgánica y como, quizá más en lo concreto de esa alianza, pero eh, bueno, con el taller El Litre, por ejemplo, es como la primera alianza que podríamos decir. Ellos, por supuesto, tienen su funcionamiento maravilloso y autónomo y de autogestión, que también, por supuesto, nutre a la compañía o al Centro Cultural Teatro Container. Digo, como una primera instancia, no sé si se me va alguien. Después, bueno, con Santiago, por supuesto que estamos de distintas maneras ligados, porque de donde venimos y donde, no sé, hay más producción de teatro. Como decía el Nico también, con la Generic Vapor, que es como el primer contacto como con el extranjero, con Francia en particular. La compañía Furinkai, por ejemplo, de Francia también. Eh, y luego bueno, a partir con otros festivales, el Cierre del Infinito creo que lo habían nombrado, que es donde empezamos a hacer donde pusimos en ejecución nuestra idea de cocina pública, y de ahí en adelante como el contacto o las alianzas con comunidades no sé, desde juntas de vecinos o qué sé yo, o otros centros culturales, pero que tienen más que ver con orgánica de barrio o más pequeñas, más que decir la compañía no sé quién. Ahí empezamos a hacer como muchas alianzas, y ahí también entra como las alianzas con personas, no sé, en particular
la señora Inés González del Cerro Cordillera, que es presidenta de la Junta de Vecinos, no sé, una mujer que me demoraría mucho en dar su currículum en torno a su trabajo de barrio y de gestión, de autogestión, pero no sé, como para mí, bueno, creo que para el Nico también, como una fuente de inspiración de una mujer que, no sé, que ha luchado toda su vida y que en el fondo está en su ADN, en su respirar, está el organizar y en estar en la comunidad más que en su interés. Me parece que la alianza con ella, por ejemplo, que nos abre la puerta de su casa y que también nos muestra su cerro, que no sea solo de ella, pero un cerro bien movido y bien con muchas actividades como el Cerro Cordillera. Me parece que a mí en particular esa alianza no sé, me cambia igual varias como ideas de la vida incluso, no solo por supuesto que eso va metiéndose no sé, pues, en tu camino de artista o de creador o de gestor o de lo que sea, pero como que en el camino de la vida, que es lo que empieza a pasar creo con la cocina pública, que como que meterse en la realidad de las no ficciones también te va alimentando tu cabeza creadora y en fin. Me parece que ese tipo de alianzas son cruciales, o en la Junta de Vecinos en Chañaral, en la población Aeropuerto, en que post aluvión que hubo en el norte, no me acuerdo qué año fue, pero fue hace como unos 5 o 6 años. El 15. Claro, el 2015 llegamos allá con la idea de montar un container para hacer la cocina, qué sé yo, y estar en el fondo y contactarnos, movernos con esa comunidad. Que no llegó el container y tuvimos que cambiar, que también ha sido una tónica de nuestro trabajo, en el fondo de asumir que la dinámica de la calle es diferente a la del proyecto Fondar, ¿cachai? Que se habla otro idioma, digamos, se habla en normal, no en difícil, digamos, ni en objetivos, en fin, ni proyecciones de ese tipo, más administrativas, sino que arreglamos la junta de vecinos que estaba tirada, media vandalizada por los mismos niños aburridos no sé, de este país, si es que se le puede llamar así, y terminamos, o sea, con esa comunidad, al final que era como en esa población, armamos una alianza que ya también trascendía bueno, no, esta es la cocina pública, aquí venimos a hacer esto, que estamos trabajando, bla, 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 qué sé yo, construcción, sino que empiezan alianzas de vida. Y ahí vais viendo también, como decía el Nico, eso como de asistente social, que en algún momento nos mareaba porque no sabíamos cómo contenerlo, porque no tenemos esa herramienta, y también nos hacía decir como, hey, nosotros tenemos formación artística o de gestión cultural, digamos, y no somos asistentes sociales, pero sí, en el fondo, vais viendo las carencias, sobre todo de los niños y las niñas de Chile y del mundo posteriormente, que son las mismas, que es, hey, atención, ¿cachai? En el fondo te das cuenta que ha sido una alianza mucho más sutiles y más frágiles también con, con personas, con niños, niñas, que siempre son los primeros y las primeras en venir a la cocina pública, cuando llegamos a donde llegamos, que es como que llegan los marcianos, ¿cachai? Con un container, gente rara, no, o sea, como, no sé, no es lo habitual de un barrio cualquiera, de un pasaje o una población, donde sea, y son los niños y las niñas los que están desprejuiciados y más libres y que llegan hola, ¿qué pasa? ¿Cachai? Como, ¿qué es esto? Y así sucesivamente. Creo que, por lo menos a mí, son esas las alianzas que más me han marcado como persona y como artista también. Pero bueno, no sé si el Nico podría hablar un poco más de alianzas con otros y otras compañías y personas, no sé.
Mm, yo creo que, claro, vamos haciendo alianzas según los territorios a los que vamos enfocando el trabajo. Siempre hay como muchas alianzas con agrupaciones y organizaciones vecinales. También con algunas compañías con las que hemos logrado establecer alianzas más duraderas, sobre todo en Francia, como la Generic Vapor, como la compañía de la Sachinoro, con la que posteriormente fuimos a trabajar para allá. Eh, Participamos como de la red de festivales ahora, ponte tú, pero son como, siento que igual hemos tenido, y eso también como que va un mini mea culpa de eso, pero como que no hemos ido por nuestro camino, un camino recorrido por muchas personas, no digo que sea como original, pero, pero como, no sé, recién ahora, el fin de semana pasado, participé como oyente de una red de teatros comunitarios que estábamos viendo de Alemania, ponte tú, de un teatro, caché que el Ernesto de Teatro Sur me invitó, el Ernesto Orellana, y fui a cachar, puta, increíble, pues habían experiencias de Bolivia, Perú, de África, de no sé dónde, pura gente que más o menos piensa más o menos parecido a nosotros, ¿cachai? Que sería increíble estar en red con ellos y que creo que la pandemia también ha aportado a como estar menos en la calle y menos trabajando como en el resolviendo nuestras contingencias de siempre y tener tiempo para esto, como para poder cachar otras experiencias y tener las conversaciones para empezar a armar cosas en común. Eh, pero las alianzas más significativas siempre han sido las territoriales y en un momento en el festival del 2018 eh, logramos hacer un encuentro de comunidades y vinieron personas de Chañaral, de Chihuinto, de Alto Huasco, de Talcamávida en el Biobío, de Alto Los Morán, al lado de Santa Olga, que se quemó para el incendio de Constitución. Entonces tuvimos un encuentro de Cerro Cordillera, un encuentro súper bonito como con gente con la que habíamos pasado por esta experiencia colectiva de la cocina pública o lo que era el teatro container llegando a un barrio y poder tener un trabajo entre nosotros como que para mí es como más investigativo al final, porque yo no sé, creo que hemos cambiado la realidad de alguna gente seguro un poco, pero no, no sé, no, a veces uno se marea tratando de pensar cómo, qué tan efectivo es tu trabajo y se olvida que también trabajamos en el plano simbólico y que los cambios que generamos son a veces menos perceptibles, pero más profundos, no lo sé. Entonces, claro, los lazos que hemos generado con comunidades y las experiencias que vivimos en esos lugares para nosotros son como grandes aprendizajes, verdaderamente. Investigaciones de Chile que no conocíamos también, de espacios a los que no habíamos tenido acceso en nuestra infancia o de lejos, ¿cachai? Y que no tiene que ver solamente como con la pobreza o la riqueza, eh, o la educación formal o no, sino con lo rural, con las prácticas de vida comunes que se dan en los espacios en donde hay menos recursos, eh, montones de experiencias y como nos dedicamos tanto rato a conversar eh, y a escuchar a tanta gente, como que al final eso igual ha sido, creo, de lo más relevante en nuestro trabajo, como cachar la señora Carmen de Chihuahua. Tenemos como un juego, que eso podríamos tal vez hacer, un juego como trivia que hacemos cuando carreteamos, cuando estamos como juntos. Entonces que alguien dice ya, o hace una imitación, o dice una frase, o habla de una señora, y entonces como, ¿cómo se llamaba la señora del gorro blanco de no sé qué? Y todo está, y la Mayra seca, siempre nos gana. Se sabe los nombres, se acuerda Mm. porque O en acordarse verdad el plato del lugar. claro, ¿qué comimos en no sé dónde? Pero porque en verdad lo que queríamos, y yo creo que en eso sí hemos logrado un objetivo, es que no queríamos actuar para gente que estuviera oscura. Eh, Queríamos saber con quién trabajábamos, para quién trabajábamos también. Como que está dentro de nuestros primeros intereses y diagnósticos que escribimos alguna vez en fundamentaciones como de
eliminar la cuarta pared como ese espacio que dicta la hegemonía de quienes representan sobre quienes ven en silencio y no pueden ni toser porque le molesta a los actores. Entonces nos interesaba pasar para el otro lado y cachar que... Entonces por eso nos ha pasado tanto que de pronto estamos tan en el otro lado, en el mate y en la conversación de la vida, que de repente nos miramos y decimos, el teatro, weón, el teatro, como, acuérdate que hacíamos esto. Entonces, como, ¿cómo volvemos? Porque no es tan fácil. Y ahí igual, yo creo que siento que en la cocina al final, que porque la cocina también, así como hablamos de todo nuestro trabajo, es una experimentación que partió de una forma y hasta ahora es completamente, o sea, ha variado muchísimo. Se han construido escenas a lo largo de eso. Nunca fue que dijimos, juntémonos a trabajar esta obra 5 meses y la estrenamos. Nosotros no trabajamos tanto así, sino que es como tengo esta idea, vamos probando, hagamos primero una comida, vamos ahí, mira, podemos ir a este festival a hacer esta experimentación. Sabéis que la raja todo lo que se produjo, increíble, lo único importante es el contacto con la gente. Sí, bueno, ya. Siguiente trabajo, oye, bacán el contacto con la gente, pero ¿y el teatro? Ya, ¿cómo lo hacemos? Y siempre teníamos estas conversaciones post gira o itinerancia. Con el Juan, sobre todo, nosotros dos como que nos dedicamos harto a reflexionar eso porque éramos los que veníamos más de este teatro que nosotros sabíamos definir cuando decíamos, oye, ¿y el teatro? Sabíamos a qué nos estábamos refiriendo, a el teatro. Y, y entonces como logramos igual ir construyendo escenas, ir entendiendo un poco como el juego de niveles de representación en el que queríamos meter a la gente, y que esas capas de representación se entendieran a lo largo de la obra o más o menos sucedieran. Entonces, como logramos meter un universo simbólico al inicio en toda una primera escena que construimos, pero para eso pasaron 3 años, ¿cachai? 3 años en que estábamos como una olla común, o sea, haciendo cocina y yo era animador, pues, ¿cachai? Entonces yo era como el Pipe Camiroaga del container, que nos cagábamos de vergüenza y que después me retaban, ¿cachai? No. Cuando me ponía como humorista de bajo calibre, y como harto abrazo, y éramos como entre un Rafa Aranea, no sé, una Pollo Fuente, no sé, una cuestión así bien terrible. Y, y yo terminaba la wea y decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto, weón? Como no debería caer en este juego, como así íbamos hasta que de pronto logramos como ir afinando y entonces decir, ¿por qué? Bueno, si voy a tomar el micrófono, ¿qué tal si escribimos algo para este espacio? Y este adquiere un universo un poco más poético, y si lo que queremos es invitar a la gente a rememorar, entonces escribamos algo según lo que ya hemos ido escuchando, hagamos un taller de testimonio, en vez de que esto sea tan... Porque al principio el mejor testimonio o taller era una botella de vino, ¿cachai? Pasábamos sirviendo vino por las mesas y la gente se paraba y agarraba el micrófono y nos íbamos testimonio tras testimonio. Eh, Después eso lo transformamos en un taller de memoria y cocina, en que la semana teníamos máquinas de escribir y rememoramos con las personas. Y eso nos enseñó muchísimo y también fue increíble poder acceder a esos relatos de una señora de 80 años en Inglaterra contándote de cuál era la comida de su infancia y diciéndote, bueno, es que cuando yo era niña estábamos en guerra. Entonces, ¿cuál era mi comida de infancia? Puta, pan duro remojado en leche, con un poco de azúcar y unas pasas que se conseguía mi mamá con la vecina y hacíamos lo que acá le llamamos colegial, ¿cachai? Eh, y después en Francia, con los migrantes, ¿qué significa para ti la cocina, la comida, el traer tu cultura contigo? Entonces, así como que nos dio al final una profundidad, esto de que no fuese simplemente un proyecto que yo estipulo de antemano y ejecuto con un propósito súper claro, sino que más bien como un camino de investigación, muy de la mano como de acción e investigación, en el que vais probando, cachando, y al final llegamos como a bueno, la última función que hicimos, que fue bien simbólico, fue en el Museo de la Memoria. Ya casi está el container como para objeto de museo.
sigue allá, de hace un año, y la hicimos en una función a propósito del Día de la Mujer, o del Marzo Feminista, que nos invitaba el museo, y hicimos un trabajo con dirigentes de ollas comunes de los años 80, de la Huamachuco, de distintas poblaciones como de la periferia santiaguina, y fue increíble porque en verdad esa experiencia era uno de nuestros grandes referentes, ¿cachai? Como y había salido en la mayoría de las memorias y de las conversaciones en todas las poblaciones donde habíamos estado en los últimos 5 años. Y entonces fue la raja como poder compartir nuestro espacio que habíamos creado, nuestra cocina ya bien hecha, con su escena de teatro al principio y toda la cosa, con estas mujeres, pues, que yo creo que al principio me hubiese dado vergüenza o no me hubiese sentido como tan cómodo de poder compartir algo que era como, mira, esto es como lo que hacían ustedes, pero estetizado, como, ¿cachai? Que nos lo han dicho muchas veces también, como, te van a hacer una olla común eh, con plata y bonita. Eh, pero claro, pues fue una... Porque no es tan fácil entender ni lo que hacemos o lo que hemos hecho con lo de la cocina. La gente como que no... Alguna vez ha pasado que alguien no se mete y se sienta afuera, ojos más agudos, y después y disfruta todo, 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 todo. Desde la primera señora que llegó con su tabla y su cuchillo y un delantal, y no hay nadie, hasta el último curado que se va. Porque realmente es como toda la secuencia para nosotros es realmente la obra. Y es una obra de arte vivo, que busca un poco esta experiencia de arte total en que se confunda la vida con, con la obra. Y ha estado súper buena Sí, la muy conversa. interesante. Como que, claro, a mí se me abren un montón de otras preguntas, imagino que la Cata igual. Sí, Y pero ahí comentar podemos seguir por el también, ejercicio del WhatsApp y después en otra instancia ahí con los documentos, pues, yo creo, para sí, profundizar de pronto. Sí, pues. estuvo bacán Bacán. tener esto también para iniciar la conversa como por el WhatsApp y gracias por Sí, tomarte este rato Bacán, gracias a ustedes. y contarnos. Qué bueno, porque además yo he estado en algunas, me imagino que la Cata igual, y es bacán escuchar todo el rollo que hay atrás y no, toda la música. sí, Bacán. Gracias. sí, se Oye, sería pasaron. bueno que lo de los audios, bueno, por lo menos en lo personal, se me hace más fácil si es que hay una pregunta o algo Sí, que, como algo a gatillar para disparador. no empezar a hablar, a divagar. Sí, Sí, Porque, sí. Ahí les vamos a mandar, creo que tenemos el teléfono de los dos y yo tengo el del Nico y de ahí, Nico, te puedo pedir el de Juan, como me lo compartí. sí, yo No, lo no tengo te el de escucho, Juana, yo le Nico. mandé Ah, ya, unos mensajes así como, oye, acá. te mandé un ya, mail. Oye, Nico, que tienes el micrófono silenciado del Zoom ahora. Ahí sí. no hay caso con el mismo, ¿no?